creo que en ese punto concreto es un promotor de la racionalidad de cada quien, porque ahí él está invitando al ser humano a que no sea conformista, a que abandone la minoría de edad. Y es más, en ese texto Emmanuel Kant lanza una crítica tremenda a la humanidad, en donde termina diciendo de que, aquí lo estoy parafraseando, lo estoy interpretando, me parece que lo que Kant quiere decir ahí es que la mayoría se queda infantil en eso de conquistar la racionalidad, o sea, que él llama mayoría de edad. Autonomía. O sea, la mayoría de edad, en ese texto concreto de Emmanuel Kant, es llegar a ser racional. La mayoría de la gente no llega a ser racional, se queda con un pensamiento infantil. Pues bien, aquí yo creo que estoy haciendo un cruce interesante, porque me parece que cuando en el psicoanálisis se piensa al sujeto deseante al final del análisis, eso calza perfectamente con las ideas de Kant. Yo creo que un lacaniano, Lacan y Kant se pondrían de acuerdo. Lacan y Kant se pondrían de acuerdo en decir que tanto el sujeto deseante como el sujeto ilustrado, el sujeto racional, en muchos aspectos se asemejan, porque es la invitación a salir un poco como de la caverna. Esto también tiene que ver con Platón. Es más, uno podría hacer ahí una lectura transversal, intertextual, entre Platón, Kant y Lacan, ¿sí? Porque Platón hablaba de dos mundos, del mundo sensible y del mundo inteligible. Kant ahí en ese texto invita a ser ilustrados, a ser racionales, y eso concuerda con la propuesta socrática, la propuesta platónica de salir de la oscuridad, o sea, del mundo sensible, e incursionar en el mundo de las ideas, en el mundo inteligible, o sea, en el mundo de la razón, en el mundo del intelecto, en el mundo del pensamiento claro y distinto, como diría Descartes. Y Lacan, con su singularidad del sujeto y con eso de la posición deseante en la existencia, es que miren que un analista se produce cuando se conquista el deseo del analista, y el deseo del analista es bien distinto al deseo, digamos, común y corriente, porque es que es un deseo singular. Digamos que es un deseo que se ha logrado purificar, como lo que a veces se dice con relación a eso de separar la paja del grano, en donde la paja es lo que estorba para no ver el grano ahí es el deseo. Pero no vayamos a pensar de que conquistar una posición deseante en la existencia como la que describe Lacan es conquistar una posición irresponsable en la vida, porque eso no es. O sea, no vayan a creer que cuando en el psicoanálisis lacaniano se habla de conquistar una posición deseante, ahí se le está dando la razón a los muchachos de hoy, que hacen todo lo que se les ocurre, que no tienen regulación de nada. No, la posición deseante al final de un análisis es con ley a bordo, o sea que es
contando con el significante nombre del Padre. No es como con los muchachos en esta época tienden, bueno, y no solamente los muchachos, también hay unos muchachos por ahí que se las dan de muchachos y creen que pueden ir por la vida sin ningún tipo de regulación, ¿sí? El deseo del analista o la posición deseante al final de un análisis es una posición responsable. Es una posición en la que el sujeto le apunta a sus deseos, pero al mismo tiempo tiene cuidado de no ir a dañar al semejante. O sea que eso de conquistar una posición deseante en la existencia es finalmente conquistar la civilidad, la ilustración de la que hablaba Kant. Lo que pasa es que en nuestro medio a veces tendemos a soñar y a confundir el deseo con el goce. Y eso en la jerga lacaniana son dos cosas muy distintas. Una cosa es el campo del deseo y otra cosa es el campo del goce. Digamos que mientras el goce está íntimamente ligado al sufrimiento, al malestar, al dolor de existir, porque el goce tiene mucho que ver con la pulsión de muerte y tiene mucho que ver con la repetición. O sea, es que si hay algo que caracteriza al goce lacaniano es precisamente la compulsión a la repetición. O sea, más de lo mismo, en donde hay es una perpetuación de formas del malestar, de formas del sufrimiento. Mientras que el deseo, sobre todo al final de un análisis, implica un cierto desalojo del goce. Cierto desalojo, porque tampoco vamos a decir de que al final de un análisis el sujeto es puro deseo, puro eros y nada que ver con la pulsión de muerte o nada que ver con el malestar, el sufrimiento, etc. No, eso también está ahí, pero probablemente en una proporción menor y en una situación en donde el sujeto elige mejor, porque es que son dos sujetos distintos. Una cosa es el sujeto que elige casi siempre formas del goce y otra cosa es un sujeto que elige formas del deseo, porque son dos mundos que se oponen y se articulan en un punto. Mejor dicho, digamos que deseo y goce son una pareja que de alguna manera se asocia también con la pareja platónica de mundo sensible y mundo inteligible, en donde el mundo inteligible muy probablemente se asocia con el deseo y el mundo sensible, o sea, de la sensibilidad corpórea, se relaciona con el goce. Y con eso lo que estoy diciendo es que en el mundo sensible lo que hay es, las más de las veces, malestar o sufrimiento, angustia, pesadez, mientras que en el mundo del deseo hay como más tranquilidad del alma, ¿sí? Hay más sosiego, hay más reposo, hay más liviandad del ser, ¿sí? En cambio, en el campo del goce lo que hay es tormento, lo que hay es aflicción, ¿sí? Lo que hay es pesadez, lo que hay es dolor de existir, ganas de desaparecer. ¿Y por qué la tendencia a buscar el goce y no el deseo? Bueno, esa es una señora pregunta.
O sea, muy probablemente eso tenga que ver con asuntos que se instauraron allá en la infancia temprana en la relación con el objeto materno. Yo creo que esa tendencia está íntimamente ligada con las vivencias y con las experiencias de satisfacción con el pecho materno y con la madre, y con lo que la madre de alguna manera le transmitió a ese bebecito, ¿sí? Amor y odio, ¿sí? Si el deseo es el deseo del otro, entonces piensen por un momento lo que una madre puede hacer con un bebé y con un posterior adulto. Es que aquí estamos haciendo casi que un trabajo arqueológico, nos estamos devolviendo, y eso que yo aquí no estoy haciendo sino unas cuantas puntadas, pues estoy haciendo un tejido así más o menos desorganizado, estoy haciendo alusión, estoy mostrando cositas, pero lo ideal sería que nos pusiéramos en la tarea de leer algunos textos de Freud, donde esto él lo presenta de manera mucho más ordenada y de manera más bien hilada, ¿sí? Y lo que dices del goce del deseo, que Manigo preguntaba que por qué buscamos el deseo y no el goce, Lacan dice que... No, al revés. Al revés. Buscamos el goce. Eso. Lacan dice que no hay relación sexual, pues que no hay proporción entre los sexos, que lo que hay es una cruda desarmonía entre el sujeto y el otro. En el campo de la sexualidad. Es que miren que eso tiene que ver con lo que yo les decía al comienzo, de la disarmonía del sujeto y el objeto. Ahí hay una disarmonía. Es que yo creo que el fundamento de esa frase lacaniana, no hay relación sexual, es esto. Yo creo que un lacaniano me daría la razón o parte de la razón en este planteamiento, porque es que el fundamento de esa frase, no hay relación sexual, es el hecho de que no hay armonía entre el objeto del deseo y el objeto real, material, con el cual el sujeto se topa. Es que eso pasa mucho. Una persona, por ejemplo, queda de encontrarse con otra y es la primera cita, y lo normal es que cada quien tenga unos previstos que irá a pasar. O sea, todo el mundo se hace preguntas ante una primera cita. Yo cómo voy a ir vestido, cómo voy a ir vestida, vaya yo a saber qué voy a decir, qué me van a preguntar, etc. O sea, mucha gente monta una película ahí, y cuando ya va y se encuentra con la otra persona, constata de que mucho de eso que imaginó, pensó o logró prever, muy poco de eso se dio. Ese yo creo que es un ejemplo para entender un poco esta dialéctica entre lo que es el objeto fantaseado y el objeto real, ¿sí? A mucha gente se queja y mucha gente dice, es que yo creí que el matrimonio era tal cosa, es que yo me casé pensando o imaginando o deseando tal o cual cosa. Sí, es que el problema es ese, que uno no le dé prioridad a la relación real que tiene consigo mismo y con el otro, y se monta en una fantasía. Es que yo estoy convencido de que la vida de los seres humanos es más una vida imaginaria o fantasiosa
que una vida real. Y es un poco como vivir en la lógica del texto de San Agustín, la ciudad de Dios. O sea, es que una cosa es la ciudad de Dios y otra cosa es la ciudad de los hombres. Y lo mismo uno podría decir con relación a las relaciones interpersonales. El problema es que cuando idealizamos, ese es el problema de la ciudad de Dios. Ahí lo que hay en juego es una idealización. Digamos que a Agustín de Hipona no le gustaba mucho la ciudad de los hombres. Y bueno, todos los teóricos, tanto en filosofía como en teología o en sociología o en cualquier campo, siempre han tenido esa tendencia, y esa es una tendencia humana, a soñar con mundos distintos, mundos que muchas veces creímos que son posibles, pero después constatamos de que no son posibles. Algo similar le pasó a Marx, ¿sí? Marx también soñó con un mundo no capitalista, sino un mundo socialista. ¿Y en qué ha quedado el socialismo? Para muchos no es más que una utopía, una gran utopía, ¿sí? Y los seres humanos estamos repletos de utopías. Es que la gran y principal utopía, yo diría que antes de la utopía socialista, cada sujeto ha tenido una serie de pequeñas utopías con relación al amor, con relación a la sexualidad, con relación al otro sexo, con relación a la construcción del sí mismo. Por eso yo les decía en una sesión anterior de que lo propio del psicoanálisis es corregir distorsiones, porque es que la experiencia analítica lo que muestra es que el ser humano está atestado de ilusiones y de fantasías que muchas veces llegan a ser tan fuertes al punto de que la persona es como si se pusiera en la tarea de obligar a la realidad para que la realidad se acomode a las fantasías, y no hay cosa más desgastante que esa. O sea, eso es estar un poco loco. O sea, cuando uno como ser humano, en vez de adaptarse con sus pensamientos, con sus fantasías, a la realidad de las cosas, a la realidad económica, a la realidad social, a la relación que tengo con el otro, y me dedico a construir cosas y a estar enojado con el otro porque el otro no se acomoda a mis expectativas, que ese es el gran dilema de la gran mayoría de las personas. Yo diría que una gran porción de las personas en la vida social viven muy molestas que porque otros seres humanos no se acogieron a su manera de ser o de pensar o de funcionar en el mundo. Es que si ustedes se dan cuenta, el psicoanálisis tiene muchos elementos para hacer de un ser humano solidario. Yo por eso estoy convencido de que un análisis es un proceso de paz. Es un proceso de paz. El problema es que no se puede decretar de que todo el mundo vaya a análisis. Pero... Y el que lo hace lo sabe hacer. Porque una de las críticas que hace esta niña aquí en la clínica del estrago es eso, que los que la consultan han pasado por análisis pero no han sido bien analizados, ¿cierto? Entonces... Es que ese es el otro problema, ¿cuántos analistas hay? Pues no vivimos en Argentina, no vivimos en París, vivimos en Colombia, vivimos en Medellín, donde la gente tiende a ser un poquito tramposa. Pues es que tenemos muchos males, muchos karmas. En nuestro medio hay un poco de gente que dice que es analista, y pues la verdad, a mí por eso me excluyeron, y me siento orgulloso, la verdad me siento orgulloso de que me hayan sacado de una maestría en psicoanálisis en esta ciudad, porque la pregunta que me hice fue una pregunta que de alguna manera
como diría Paul Ricoeur, dio que pensar sobre la formación de los analistas. O sea, yo realmente, después de haber sido excluido por formularme esa pregunta de investigación, lo que quedé fue muy preocupado, porque finalmente yo hice la reflexión, bueno, si de esa maestría en psicoanálisis, donde se supone que la mayoría de los profesores de ese departamento de psicoanálisis eran psicoanalistas, me excluyeron por haberme formulado esa pregunta de investigación, entonces quiere decir de que allá hay profesores que hacen semblante de analistas, pero quizás no hay analistas, porque me parece que un analista es como un filósofo, o sea, un verdadero filósofo no se molesta porque alguien haga una pregunta un poco incisiva, no, es que yo creo que lo que le da la razón de ser a la filosofía son las buenas preguntas, las grandes preguntas. Lo mismo pasa en el psicoanálisis. Bueno, yo creo que podríamos ir dejando por ahí. Y luego la pregunta de Milton, que no permitió la construcción de una nueva pregunta. Fue una pregunta que a mí me pareció muy interesante. Jacques Alain Miller, el yerno de Lacan, dice por ahí, bueno, lo dice en varios apartes de su obra, pero yo en ese momento estaba leyendo un texto de Miller que se llama Elucidación de Lacan, y leyendo ese texto me topé con una afirmación que hace Miller que me llamó poderosamente la atención, en donde él dice, en fin, como chiste, se podría decir de que el núcleo de la formación de los psicoanalistas es que se hayan curado el sentimiento de culpa. Y hace un pequeño desarrollo de un párrafo, 2 a lo sumo. Y a continuación dice que no hay tratamiento posible con culpa. O sea, él ve la culpa, el sentimiento de culpa, como un obstáculo en el analista para dirigir una cura. Entonces propone allí la necesidad de que los analistas se hayan curado del sentimiento de culpa para poder operar en la dirección de la cura. A mí eso me llamó mucho la atención. Entonces a partir de ahí formulé una pregunta de investigación, y la pregunta de investigación fue: ¿es la cura del sentimiento de culpa el núcleo de la formación de los psicoanalistas? O sea, una pregunta, digamos, que apuntaba a esclarecer si eso era así o no y por qué. O sea, una investigación documental. Y yo agarro a hacer la investigación y comienzo a tener problemas, hasta que finalmente me excluyeron de la maestría. Pero que a uno lo excluyan por tratar de pensar, por tratar de pasar de la minoría de edad a la mayoría de edad, yo pienso que eso no es triste. Si yo fuera un sujeto más o menos melancólico, depresivo, y no hubiera pasado por una experiencia de análisis, con toda seguridad que esa exclusión hubiera hecho estrago. Ahí sí no hablaríamos del estrago materno, sino del estrago que se puede palpar hoy día en la vida institucional, ¿sí? Y yo creo que en la vida institucional hoy día hay muchos estragos, precisamente por eso, porque no se facilita el pensar, no se facilita ni se promueve el ser. Pero bueno, yo creo que podríamos dejar ahí. Muy buen cierre, muchas gracias.